Es el tiempo para aprender de lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8. Y hoy veremos la segunda iglesia, la segunda iglesia citada, o la segunda carta a la segunda iglesia. Y veremos en un contraste profundo entre la iglesia que vimos la semana anterior, que era Éfeso, iglesia de Éfeso, que vimos la semana pasada, una iglesia a la que Cristo confrontó, ¿verdad? Le dijo que ellos habían dejado, no habían perdido, sino que habían dejado, dice la Biblia, su primer amor. Ya no hacían las cosas con la misma intención, ya no caminaban en el mismo camino. Hoy vamos a ver el contraste grande entre la primera iglesia, Éfeso, y la segunda iglesia, que es Esmirna. Apocalipsis 2:8 dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga, ¿de quién dice? Qué fuerte, ¿no? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta iglesia nos permite tener una perspectiva de la iglesia que vive en medio de un mundo pagano, así como nosotros, en medio de un mundo hostil. Y lo que veremos hoy es que en las cartas a las 7 iglesias tenemos la evidencia clara de que la iglesia en general, en el tiempo en el cual fueron emitidas estas cartas, estaba bajo una profunda y severa persecución. Esmirna en sí misma era una ciudad hermosa y era una ciudad en las cuales los habitantes se sentían realmente orgullosos, porque era altamente cultural y la gente venía a aprender de la ciudad. Tenía un orgullo de poder estar firme como ciudad. Esmirna, dice un comentario, era una ciudad excelentemente hermosa. Es más, le llamaban la gloria de Asia. Esta ciudad es la única de las 7 iglesias, o las 7 ciudades de las 7 iglesias, que aún existe el día de hoy. La ciudad hoy tiene el nombre de İzmir en Turquía. Si vas donde estaba Éfeso, solo hay ruinas, no hay nada. Pero si vas a Esmirna, la actual İzmir es una ciudad que ha permanecido por más de 2700 años de haber sido fundada. Imagínense. Nosotros acá celebramos el bicentenario. Imagínense ellos, 2700 años como ciudad. Esmirna era una ciudad tan rica, era una ciudad que tenía mucho comercio y en su época de oro era una región importante en la llamada ruta de la seda. Esmirna estaba al final del camino, el cual llegaba al valle del río Hermo, y todo el comercio a la larga convergía ahí, en este valle. Fluían sus mercados y encontraban almacenes, y en todos los muelles solo había abundancia. Qué curioso que a la iglesia le dice que ustedes viven ¿en qué? En pobreza. ¿Cómo era la ciudad? Extremadamente rica. Tenía un mercado especialmente rico en vinos. Esmirna, como Éfeso, eran ciudades de mucho dinero, había mucha grandeza comercial. Es más, llegó a ser la 4ª ciudad más importante del imperio romano. La primera ciudad era Roma, segundo Alejandría, tercero Antioquía y cuarto Esmirna. Y esta información es muy relevante porque veremos ahora a continuación en el estudio de este texto que es muy importante saber que la ciudad era rica. También sabemos a partir de la historia que era una ciudad profundamente comprometida con la idolatría. Es más, la profunda idolatría que había era en base al emperador romano.
en una famosa calle de Esmirna que se llamaba la calle de Oro, que usted puede ver incluso un mapa que hay de esta calle. Era una calle que llevaba a un sector cerrado donde estaba lleno de templos. Estaba el templo a Cibeles, el templo a Apolos, a Asclepios, a Afrodita, y en el fondo había un gran templo para Zeus. Pero la adoración de aquellos dioses paganos en los tiempos de la iglesia primitiva ya estaba muriendo, porque el verdadero enfoque del imperio era la adoración al emperador en Roma. En el año 196 antes de Cristo, Esmirna construyó el primer templo denominado para Dea Roma, o la diosa Roma, que era el símbolo espiritual en sí del imperio romano. Una vez que el espíritu de Roma comenzó a ser adorado, ya faltó muy poco para que el siguiente paso fuera adorar a los emperadores muertos en Roma. Y aún fue más pequeño el paso para comenzar a adorar a los emperadores vivos. Y los emperadores vivos comenzaron a demandar adoración como una evidencia de alianza política y de orgullo cívico. Es más, en el año 23 después de Cristo, Esmirna se ganó el privilegio sobre 11 ciudades para construir el primer templo para el emperador César Tiberio. O sea, el primer templo para adorar a un Dios vivo. ¿Sí se entiende? Esmirna entonces era la ciudad líder en el culto romano de la adoración al emperador. En el año 81, después de Cristo, el emperador romano llamado Domiciano fue el primero en demandar adoración bajo el título de Señor. Él demandó a todas las personas del imperio romano, como una prueba de su lealtad pública, a llamarle Señor. Entonces, de acuerdo con la historia de la iglesia primitiva, bajo este reinado de Domiciano, Juan fue desterrado a la isla de Patmos, donde recibió la visión del Apocalipsis. Entonces, la adoración al emperador había comenzado como una demostración espontánea al principio, antes de Cristo, de adoración a Roma, pero al final del primer siglo, en los días de Domiciano, pasó de ser una adoración voluntaria a una adoración obligatoria. Esto ahora era parte de la obligación de todos los que vivían bajo el gobierno del Imperio Romano. Cada año todos los ciudadanos de Esmirna tenían que demostrar su devoción al César. Había un busto del César, una imagen del César, y ellos debían de quemar incienso a su señor. Una vez al año cada ciudadano romano debía de quemar una pizca de incienso en el altar de la divinidad del César. Y habiendo hecho esto, de solo una pizca de incienso se les daba un certificado de garantía que había practicado su obligación religiosa que duraba todo un año. Sin un certificado, usted sería perseguido porque estaba violando la ley más alta de Esmirna, la adoración al César. Fíjense, muchos de nosotros creemos que negar a Cristo en los tiempos de la iglesia primitiva era gritar y decir: yo no quiero nada con Jesús, yo no amo a Jesús, yo aquí públicamente desisto del evangelio. No, era simplemente una pizca de incienso. Para negar a Cristo, todo lo que los cristianos tenían que hacer era quemar una pizca de incienso y simplemente decir: César es Señor, recibir su certificado e irse a hacer lo que quisiera. Una pizca. Impresionante cómo Jesús también habla respecto del pecado. Dice: un poco de levadura pero eso es precisamente lo que los cristianos no hacían. A ningún hombre le daban el título de Señor. Ese nombre lo guardarían solo para Cristo Jesús. Y ellos decían: solamente Cristo es nuestro Señor. Es más, ellos ni siquiera se conformarían por hacer algo formal, por estar bien con el gobierno. Ellos estaban dispuestos a arriesgar su vida y no tener su certificado. Sin el certificado que acreditaba el cumplimiento de la obligación religiosa, se arriesgaban ellos a ser descubiertos y ser muertos por esta causa. Por esto, el no tener el certificado que avalaba que ellos habían dado la pizca de incienso al César, les llamaron a los cristianos de la iglesia primitiva en Roma ateos.
Qué curioso, ¿no? A los cristianos le llamaban ateos por no adorar al Dios de Roma, al César. Vemos la fuerte persecución que vivía la iglesia en ese tiempo. En Apocalipsis 1:9, el apóstol Juan, el último de los apóstoles que estaba vivo en la última década del primer siglo, él escribe la causa de su exilio. Y esto nos da claridad de lo que estaba viviendo la iglesia en ese tiempo. Apocalipsis 1:9 dice: yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación. O sea, ustedes sufren tribulación, dice, yo también. Y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de Patmos por causa, fíjense, ¿por qué estaba ahí? Por causa, dice, de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan fue enviado a una colonia penal en una isla llamada Patmos, donde se enviaba a los presos perpetuos. Esos presos sabían que nunca saldrían ni tienen esperanza de escapar al estar en una isla. En este lugar, una isla en medio del mar Mediterráneo, solo se trituraba roca y se hacían trabajos manuales porque no había ninguna esperanza de poder salir de ahí. Juan dice que está ahí desterrado por dos motivos: la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan fue fiel en anunciar la palabra de Dios y el evangelio de Jesús. Fue consecuente con sus actos, no se dejó amedrentar por la idolatría, ni las amenazas, ni las torturas que vivió. Nosotros, cuando estudiamos la vida de los 12 en algún curso que hicimos, vimos por qué por qué Juan fue llevado a Patmos. No sé si recuerdan que Juan fue acusado de ateo, de no adorar al César. ¿Y qué hicieron? Lo mataron, lo intentaron matar. Hirvieron una olla de aceite hirviendo donde metían y freían vivos a los cristianos. Y cuenta la historia que él, al meterlo a ese lugar, no le pasó nada. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Cuenta la historia que a él lo intentaron matar, freír vivo, cocer vivo, y no le pasó nada. Nosotros ahora podemos saber por qué. Porque no era el tiempo de Dios. Aunque los hombres tengan planes, la misericordia y la gracia de Dios nos sostiene. Lo sostuvo a él. ¿Cuál era el plan de Dios? Llevarlo a Patmos. Por esta causa, como no lo pudieron matar legalmente, ¿qué hicieron? Lo desterraron. Por eso él dice: yo estoy aquí desterrado por causa de la palabra de Dios, de pregonar la palabra de Dios y el evangelio de Jesús, o el testimonio de Jesucristo. Esto quiere decir, por vivir esa palabra, por ser consecuente a lo que yo creo. Y como no se dejó amedrentar por la idolatría, ni las amenazas y las torturas, lo vemos ahora en Patmos, exiliado por causa del evangelio de Jesús. Entonces tenemos claro que producto de la persecución a los cristianos, Juan estaba exiliado a morir en esta isla. Juan sin duda había sido, y yo creo, una de las personas más importantes en la iglesia de Asia Menor. Era uno de los apóstoles, uno de los 12 que estuvo con Jesús. Ya era el más del año 90, 95, casi el año 100. Y era el único apóstol vivo. Y él se sentó en Asia Menor. Yo les contaba la semana pasada que él tenía su oficina ministerial en Éfeso. Y ahí estaba el apóstol Juan, ahora en la isla de Patmos, desterrado, escribiendo las cartas a las iglesias y el Apocalipsis. Me imagino que en un momento él mandó a llamar a los copistas, a los que iban a hacer las copias y a los que iban a llevar el mensaje a las iglesias. Y en esta introducción vemos cómo el texto va tomando sentido con los padecimientos de la iglesia en Esmirna, una iglesia que vivió más persecución que cualquiera y que sufrió como ninguna. Así nos damos a nosotros una pauta que debemos de seguir. ¿Cómo está la iglesia actual? ¿Qué dice Cristo? Apocalipsis 2:8. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere
no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué inconsecuente es esto con la iglesia que hoy tenemos? La gente considera la fidelidad a Dios con ir a la iglesia hasta que se muera. La gente piensa que es salva con congregarse en una iglesia y permanecer congregados hasta que se mueran. Pero qué contrario es a lo que vemos en el texto. No es asistir a un lugar. No es ni siquiera tener la simple fe de creer que Dios existe. Es vivir un evangelio el cual como recompensa tiene sufrimiento. Esmirna, la palabra esmirna en el griego es la palabra mirra, que es un ungüento que proviene de un árbol espinoso que se utilizaba para crear fragancias, para poner los cuerpos muertos. La mirra también es sinónimo de sufrimiento. ¿Recuerdan los sabios? Como mucha gente los conoce, los reyes magos. Cuando le llevan presentes a Jesús, llevan tres cosas: oro, incienso y mirra, que tiene tres significados. Oro, realeza, el rey ha nacido. Segundo, incienso, adoración, y las oraciones, dice la Biblia, que suben como incienso. Y mirra, símbolo profético del padecimiento del Mesías, el ungüento que le pondrían en su cuerpo muerto. El sufrimiento de Cristo, el varón de dolores, experimentado en quebranto, quien llevó nuestros pecados, su sufrimiento fue profetizado, que Él expiaría nuestros pecados. Y Cristo estaba hablando a Esmirna que vivirían muchos padecimientos. Jesús les dice: preparen sus vidas, sus corazones, con una clara y real esperanza. Asimismo, Jesús dijo que Él edificaría su iglesia, pero nos da a nosotros una esperanza viva, pero también una claridad de lo que pasaría. En Mateo 16, 18, búsquelo. Jesús dijo: yo voy a edificar mi iglesia. Él la iba a sostener, Él la iba a mantener. Dice Mateo 16, 18: y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Y se acuerdan lo que significa Pedro, no? Piedrita. Dice: y sobre esta roca, dirigiéndose hacia Él, Jesús, hacia Él mismo, no hacia Pedro, hacia Él, edificaré mi iglesia. Fíjense, ¿cuál es la promesa? Dice: yo soy el fundamento de la iglesia y mi iglesia será edificada por mí. Dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades es un eufemismo para referirse a la muerte. Un eufemismo es usar una palabra más suave para referirse a algo con franqueza. Lo que estaba hablando Jesús aquí es la muerte. Y lo que le está diciendo Jesús a Pedro y los discípulos es que Satanás iba a atacar la iglesia con una fuerza mortal. Mira, hermanos, no es que Satanás te quiera poner una zancadilla saliendo de tu casa. No, Satanás quiere que te mueras sin Cristo. Eso es lo que quiere. Satanás quiere que te mueras sin Cristo, que te pierdas, que vivas engañado y que cuando llegue el día de tu muerte, que Él no tiene control, Dios tiene el control, Cristo tiene el control de la vida del hombre. Pero que llegue el día de tu muerte, porque Satanás sabe que todos los hombres moriremos una vez, dice la Biblia, y después el juicio. Así dice la Biblia y Satanás lo sabe muy bien. Pero Satanás, como no tiene control de cuando tú mueres, quiere que tú vivas tu vida lejos de Dios para que cuando llegue tu muerte te pierdas. Por eso muchos creen que tienen mucho tiempo. Es un engaño de Satanás, porque ni él sabe cuánto tiempo tienes. Él no sabe. Pero quiere que tú vivas una vida tan liviana respecto al evangelio, que estés tan convencido mentalmente de que vives para Cristo sin hacerlo, que el día que te enfrentes a la muerte te vas sin Dios. Fíjate, el mismo Jesús dijo que muchos llegarán con Él y le dirán: Señor, mira, ya llegué. Estaban esperando, ¿verdad? Aquí estoy. ¿Y Jesús qué les dice? No te conozco. Wow. Muchos aquí se sienten conocidos de Dios. No, yo soy siervo del Rey. Pero llegarán frente a Dios y ¿qué les dice Jesús? No te conozco, hacedor de maldad. Es más, dice: Señor, pero mira, nosotros profetizamos en tu nombre, sanamos en tu nombre, echamos fuera demonios, Señor, hicimos tu obra. No, dice el Señor, no te conozco. No te conozco. Eso es lo que Satanás sabe que le espera a todo el que viva mediocremente el evangelio, a quien no profese realmente el evangelio o la palabra de Dios. Por eso Jesús les dice: miren, a Pedro y a los discípulos,
Satanás quiere atacar la iglesia con una fuerza mortal, y como Jesús es el dueño de todo y la voluntad de Él prevalece, Él le iba a dar permiso de hacerlo. Literalmente Jesús les dice: habrá martirio. Sin embargo, dice Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús está diciendo: a pesar de que muchos creyentes morirán, serán asesinados, serán fieles hasta la muerte, la iglesia nunca se acabará. ¡Wow! Gloria a Dios. Qué glorioso, hermano. La iglesia nunca se acabará. Como Cristo le dice a los hermanos de Esmirna, las puertas del infierno, el poder de la muerte y Satanás mismo no podían dominar a la iglesia, no pueden prevalecer contra ella. Y esto explica el hecho de que a lo largo de la historia la iglesia ha sido atacada implacablemente. Es más, busque el libro de los mártires de John Fox, de Fox, está bien. Búsquelo, está gratis por internet, véalo. Está gratis. Ve el libro de los mártires, ahí ve. Y es impresionante darnos cuenta las matanzas de miles y miles diariamente. Miles y miles de hermanos diariamente morían por la causa del evangelio. La iglesia a través de la historia ha sido atacada implacablemente. El mundo odia a Dios, odia a Cristo, odia su palabra y por ende a sus seguidores. Por eso, si el mundo no te odia a ti, probablemente tú no eres un seguidor de Jesús. ¿Qué dice Jesús? A ustedes los van a aborrecer porque a mí me aborrecieron. La persecución es una realidad, y de manera milagrosa, sorprendente e increíble, nuestro Señor ha sostenido la iglesia por más de 2000 años. De manera increíble. Por eso en Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción. ¿Qué tendremos en el mundo? Aflicción. Pero hoy las iglesias, ¿qué dicen? Dinero, prosperidad, abundancia. ¿Qué dice Jesús? Aflicción. ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? ¿A un pastorcillo ahí? ¿A un apostolillo? ¿A Jesús? Segunda Timoteo 3:12 dice: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿A quién le creo? El apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 2 dice: va a llegar el sufrimiento. En el 3 habla de sufrimiento. En el 4 habla de sufrimiento. Y en el capítulo 5 adivinen de qué habla. Básicamente lo que dice el apóstol Pedro en sus epístolas es: vas a sufrir, vas a sufrir, vas a sufrir. Pero Pedro dice, y póngame atención en esto: vas a sufrir a causa de la piedad. Vas a sufrir a causa y por causa de la justicia. Y lo resume todo en primera de Pedro 5:10. Búsquelo. Y este sin duda no es un mensaje atractivo hoy. Pero primera de Pedro 5:10, que hace algunos años se hizo un canto de este texto, pero omitieron la parte más importante en el canto. Ahora se van a dar cuenta los más viejitos. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y esta es la parte que se omitió. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, qué buena parte. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, dice, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La más terrible persecución tiene como finalidad la perfección, afirmar, fortalecer y establecer la iglesia de Cristo. Sin duda la perfección purifica su iglesia. Si en Chile tuviéramos persecución, yo les aseguro que muchos de ustedes no estarían aquí. Si te costara la vida venir a la iglesia, te costara la vida, ¿vendrías? No diga ni amén. ¿Para qué? ¿Para qué se engaña? ¿Para qué se engaña? Pues sí, si cuando anda cansado no viene. Cuando anda enfermito, no viene. Cuando le duele un dedito, tampoco. Hay muchas excusas para no servir a Dios. Imagínate si te costara la vida. Por favor, no nos engañemos.
Si nos costara la vida, ni siquiera nos reuniríamos aquí. Satanás creía que la persecución destruiría la iglesia. Pero Cristo dice, la persecución la hace más fuerte. La iglesia de Esmirna fue purificada por medio del sufrimiento. Este sufrimiento vino en forma de persecución. Y lo increíble de esto es que esta ciudad, Esmirna, estaba a solo 60 kilómetros de Éfeso. Eran tan cercanas, pero tan distantes, tan diferentes. Los cristianos de ambas ciudades eran muy distintos en sus propósitos, en su caminar con Cristo. Eran muy diferentes. Es increíble saber que esta iglesia, Esmirna, fue fundada por el apóstol Pablo durante su tercer viaje misionero en el año 53 después de Cristo aproximadamente. Y esta iglesia tuvo como pastor a un discípulo del apóstol Juan, un hombre que nació en esta iglesia, Esmirna, y un hombre que siguió los caminos del apóstol Juan, un hombre llamado Policarpo, un hombre denominado como uno de los padres de la iglesia. Cuando murieron los apóstoles, lo que sucedió a los apóstoles, la sucesión que hubo no fue apóstoles. Cuando murió Juan, el último de los 12, ¿saben lo que vinieron? Los padres de la iglesia, los llamados padres, porque establecieron la doctrina de los apóstoles y continuaron la visión de Cristo. Este hombre ejemplar murió martirizado por amor a Cristo. Vamos a Apocalipsis 2:8. Tenemos un panorama ya de la ciudad, una ciudad rica, mucho dinero, mucha opulencia, muchas fiestas, muchos templos. Una ciudad donde llegaba mucha gente, muchos extranjeros, mucha idolatría, mucha perversión. Se adoraba al César, les daban un certificado. Ya tenemos un panorama histórico un poco más claro. Apocalipsis 2:8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, al pastor. ¿Saben la bendición de esto? Es que ahora tenemos el nombre del pastor. ¿A quién le llegó la carta? A Policarpo. Escribe al pastor, a Policarpo. ¿Quién escribe? El primero y el postrero. Conocemos algunos términos de esto: el alfa y la omega, el principio y el fin. Jesús está diciendo: yo soy quien todo lo conoce, el que te conoce antes de que nacieras, antes de que todo existiera, el que todo lo sabe, conoce tu vida, lo que harás y el final de tu vida. Soy el Señor, tengo el control de absolutamente todo y todo está sujeto a mí. Quien es antes de todo, quien no tiene fin, Dios eterno. Dios eterno. Wow. El que estuvo muerto y vivió. ¿Quién se presenta ahí? Jesús. Esta frase, muerto y vivió, es eugeneto necros, y quiere decir el que fue asesinado por mano ajena, el que fue asesinado por mano enemiga. Pero eugeneto significa quien no quedó en la tumba, quien fue asesinado por mano ajena, pero no quedó en la muerte, sino que resucitó. Jesús es el único que califica en esto. Todos los dioses y todos los profetas de otras religiones murieron sin resucitar, pero Jesús, hay una evidencia histórica que marcó la historia y la dividió en dos, dando un argumento que nadie puede contrarrestar. Es más, yo les hablaba hace algunos meses esta convención de historiadores y de gente que eran la mayoría de ellos agnósticos y escépticos y ateos. Y en esta convención ellos dijeron: bueno, llegamos a una conclusión respecto a Jesús. Sí existió Jesús, y es verdad la historia. Solo había uno en oposición, pero no tenía argumento, solo porque sí. Es impresionante darnos cuenta cómo Jesús es el que le habla a la iglesia, el que venció la muerte, el que les dio la victoria a ustedes. ¿Quién dice que si morimos resucitaremos con Él? Dice esto. Fíjense, Jesús dice: escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. ¿Quién escribe la carta? Juan. Pero ¿quién es el emisor del mensaje mismo? El Señor. Así que pon atención. ¿Qué harías tú si te llegara una carta de Jesús a tu casa? ¿Qué harías? ¿Has pensado en eso? ¿Qué harías si el mismo Señor te dijera algo?
Mira, ya te la mandó. Para que no esperes, digo yo, a Navidad o algunas iglesias que venden el agua del Jordán y las astillas de la cruz de Cristo. ¿Te imaginas a la iglesia de Esmirna? Mira, asediada, pobre, oprimida, considerada nada, odiada, despreciada, sosteniéndose apenas, era insignificante para el resto, bajo persecución, bajo tribulación, frente a la posibilidad de morir todos los días, y reciben una carta de parte del Señor. ¡Wow! Es más, esta carta no tiene ninguna crítica, ningún tipo de condena, ningún reproche. Cuán reconfortante debe de haber sido, cuán alentador debe de haber sido recibir esta carta de parte de Jesús. Versículo 9: yo conozco tus obras. Yo sé todo lo que haces, tu corazón, tus pensamientos, todo de ti, sé cómo vives, cómo piensas, lo que harás, absolutamente todo. No hay nada oculto ante mi presencia, dice el Señor. Yo conozco tus obras. ¿Pero qué dice? Y tu tribulación. Esta palabra en el griego es la palabra slipsis, que significa 4 cosas: aflicción, angustia, escasez y persecución. El Señor les dice: yo sé cuánto lloras, yo sé cuánto sufres. Cuando te persiguen, yo sé cómo te sientes. Yo sé lo que estás viviendo. Yo lo sé. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Esta palabra pobreza en el griego es trogeia, que significa suma pobreza material. Es cuando alguien no tiene ni para comer, que le falta incluso el pan. Suma pobreza. No tienes trabajo, todo le hace falta. Y eso nos hace cuestionarnos muchas cosas. ¿Por qué, si Jesús sabía que tenía necesidad, no les proveyó? ¿Por qué no oraron como hacen muchas iglesias hoy, no? Para que la pobreza huyera. ¿Has visto esas iglesias que hacen eso? Que huya la pobreza. Amén. ¿Por qué? De acuerdo con la historia, vimos que Esmirna era una ciudad muy próspera, pero todos los cristianos en Esmirna eran pobres. Absolutamente todos. Por eso la palabra utilizada para pobreza es la palabra de un menesteroso. O sea, no solamente eran pobres, realmente no tenían ni siquiera lo básico. Tú te consideras pobre, pero tienes casa, tienes auto, tienes califón, tienes televisión, TV cable, internet, un celular de último modelo. ¿Y cómo te consideras? Ay, soy tan pobre. Qué vergüenza. De verdad, a mí me da vergüenza. Estos comentarios que hacen muchos de ustedes, a mí me da vergüenza. No saben lo que es ser pobre. Esmirna no tenía nada. Nada. Ellos conocían la pobreza. ¿Sabes por qué? Porque mira, ellos eran asaltados. De sus casas los sacaban, les expropiaban sus propiedades. Les quitaban todo lo que tenían. Los corrían de sus trabajos en persecución al evangelio. Les despojaron injustamente de todos sus bienes. Todo lo que ellos tenían, incluso guardado, se los quitaban. Es más, les cobraban un sobreimpuesto por no adorar al César. Les quitaron absolutamente todo lo que poseían y no tenían ni siquiera lo básico, por causa de Cristo. No de sus deudas ni de su responsabilidad, por causa de Cristo. Al lado de los de Esmirna, ¿qué eres tú? Sé sincero. ¿Qué eres tú? Y miro para acá también, ¿qué eres tú? ¿Qué somos? ¿Y por qué se callan si saben que somos ricos ante ellos? Y así todo nos quejamos, y así todo renegamos, y así todo ahí vamos, arrastrando el poncho, como se dice en Chile ahora en fiestas patrias. Ahí la llevamos, ¿no? Ahí venimos a la iglesia cansados, y ahí estamos luchando con el sueño, estamos tratando de agradar a Dios. Qué terrible, hermano. Qué pobreza espiritual tenemos. Comparados con la iglesia de Esmirna, nosotros ni a barrer el cielo nos merecemos llegar. En verdad, hermanos, qué pobreza espiritual tenemos hoy en la iglesia actual. Comparado con la iglesia de Esmirna, no somos absolutamente nada. Hebreos 10:34 les habla de eso. No lo busque, anótelo. Hebreos 10:34 dice: y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo,
Fíjense, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Este tipo de persecución económica era una razón importante por la cual los cristianos de Esmirna eran pobres. Aún hoy esa es la forma común de persecución contra los cristianos. Además, la vida era muy peligrosa para ellos, porque el no adorar al César o no decir César es el Señor, era fatal. Esto se iniciaba con el despojo de sus bienes, la pérdida de todo beneficio del Estado, y terminaba en asesinatos masivos para todos aquellos que no dijeran César es el Señor. Como les decía al principio, era una declaración simple delante de una imagen, solo una pizca de incienso y los dejaban tranquilos. Solo una pizca de incienso y los dejaban tranquilos. Yo me imagino los comentarios de las familias: es solo una pizca, nadie te va a ver, nadie va a saber, hácelo, vas a salvar tu vida, la de tus hijos, ¿para qué te arriesgas? No seas tonto, una pizca de incienso. Pero la declaración de nuestros hermanos en Esmirna era: Jesús es el Señor. ¿Cuál era el costo? El despojo de absolutamente todo. ¿Qué harías si pasara eso acá en Chile? Te cambias, ¿verdad?, a otro país. Esmirna, se utilizaba para poner en los cadáveres para cubrir el mal olor mientras el cuerpo se descomponía. Y aquí está la iglesia de Esmirna, que sufre profundamente, que es carente de todo lo material, no tiene absolutamente nada, es perseguida y orillada a renegar de su fe para tener que comer, para mantenerse con vida. Una iglesia enfrentada todos los días a la muerte en medio de una ciudad rica y presuntuosa. La mirra era machacada para que saliera su aroma. Tomaban la mirra y la molían y salía el olor. Y ahora vemos cómo Dios permite que estos hermanos sufran, son apretados, pero arrojando su dulzura y su fragancia al cielo. Ellos estaban sufriendo persecución, no tenían a quién acudir, no había nadie legalmente que les ayudara. El gobierno contra ellos, sus cercanos sin Cristo contra ellos, les guiaban a dejar el evangelio, a renegar de la fe. Lo que constituyó que la iglesia de Esmirna era el único refugio para los verdaderos cristianos. La muerte era una realidad y Cristo solo era quien les podía otorgar paz y esperanza. ¿Te imaginas un matrimonio discutiendo en la iglesia de Esmirna? Ay, tú eres fea, tú eres más feo. ¿Te imaginas un matrimonio así, llegando a la iglesia? ¿Cómo crees que era la devoción de estos hermanos? ¿Qué obstáculo tenían para servir a Dios? ¿Se imaginan esos cultos? ¿Podemos llegar a pensar, a imaginarnos eso en nuestra realidad? ¿En lo que vivimos nosotros hoy? Yo conozco tus obras, dice el 9, y tu tribulación y tu pobreza. Jesús, al tanto de todo. Ellos no abandonaron su primer amor como la iglesia de Éfeso. Ellos amaban al Señor y lo hacían tan profundamente y con tanto celo que esta devoción era la causa de que fueran perseguidos. Te vamos a quitar tu casa por causa de Cristo, quítenmela. Llenos de gozo. Si a ti van y te dicen que te van a quitar tu casa, ¿cómo te pones? Pero mira, te la van a quitar no por causa de Cristo, te están quitando porque eres irresponsable. Porque si fuera por la causa de Cristo, por eso lloras. Porque si fuera por la causa de Cristo te alegrarías. He sido encontrado digno ante el Señor de que me despojen de lo que tengo por causa de Cristo. Pero como eres irresponsable, ahí estás, ¿no? Rogando al Señor que no te vengan a embargar. Pero no es por causa de Cristo. Y ahí nos comparamos: no, yo soy de Esmirna. No es cierto. Ellos amaban al Señor. Era tan profundo su amor, era tal su celo, tal su devoción, que esta era la causa de que fueran perseguidos. Mientras más amaban al Señor, más problemas tenían. Y aquí tenemos a la iglesia de Esmirna, un pequeño grupo de amantes de Cristo, santos en la miseria, en la profunda miseria, aplastados, impotentes de todo, no podían hacer nada.
perseguidos, pero confortados, dice la Biblia, en la presencia de su Salvador. Por eso les decía, ¿se imaginan un culto en Esmirna? ¿Y cuál es la entrada para ir a ese culto, pastor? Ser despojado de todo, no tener absolutamente nada. Pero hay una declaración de Jesús que a mí me llama la atención. Dice, pero tú eres rico. Esta palabra griega es ploutos, que quiere decir riqueza abundante, espiritual. En este caso era riqueza espiritual, verdadera riqueza. Ellos habían conocido el tesoro de la sabiduría, el conocimiento, conocían verdaderamente a Dios, buscaban las cosas de arriba donde está Cristo. Su escasez no impedía que ellos buscaran profundamente a Dios. Por eso Cristo les dice, ustedes son inmensamente ricos porque me conocen. Inmensamente ricos. Qué fuerte, hermano, en comparación a nuestras iglesias hoy. Pero tú eres rico. Dice la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Pero también conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ocurría que los judíos informaban a las autoridades repetidamente contra los cristianos e incitaban al gobierno local a atacar a los cristianos. Para esto se reunían en las sinagogas, para planificar cómo matar cristianos. Por eso era sinagoga de Satanás, porque era un edificio que ellos decían que era para adorar y buscar de Dios. Pero ¿para qué se congregaban ahí? Para matar cristianos. ¿Quién los usaba? ¿Quién los usaba? Dios. Mira, era una estructura, un lugar de disque adoración a Dios, pero ¿para qué se congregaban ahí? Mira, ¿a qué vienes tú aquí? No conviertas el templo de Dios en sinagoga de Satanás. ¿De aquí vienes tú a buscar problemas? ¿A chismear? ¿A sentirte mal con alguien? ¿A confrontarte con alguien? ¿Estás a disgusto? Mira, busca otro lugar donde te sientas cómodo y adora a Dios. Adora a Dios. ¿Para qué formas el lugar que debe ser un culto a Dios en sinagoga de Satanás? Estos hombres comulgaban los judíos con las ideas de Roma, con los parámetros religiosos de Roma. Ellos decían esperar al Mesías, pero estaban dispuestos a derramar una pizca de incienso en la imagen del César, sin problema. Por eso la iglesia de Esmirna estaba bajo todo tipo de presión económica, moral, social, religiosa. De todos lados sufrían persecución. Por eso recién les decía yo, en nuestros tiempos también la Biblia nos habla de que hay falsos cristianos, gente que cree y tiene convicciones mentales de una conversión, pero su vida es totalmente opuesta a la palabra de Dios. No viven bajo la revelación del evangelio, solo viven en oposición a la palabra. Todo lo que hacen es contra la palabra de Dios. Y asimismo hay iglesias que son contra Dios. Pero ¿sabes qué? Dios sabe quiénes son. Por eso tú ten un corazón honesto. Si has decidido entregarte a Dios, hazlo con sinceridad. Entrégate a Él. Porque si no lo has hecho, sinceramente Él te conoce. Y Él sabe cuál es tu destino. Y hoy te está advirtiendo a través de su palabra. Yo conozco tus obras, dice el 9, y tu tribulación. Sé lo que están viviendo, la gran presión que están teniendo por mi causa, viviendo en una mega ciudad plagada de dioses, templos, fiestas, abundancia de comida y costumbres constantes en honor a la idolatría. Pero yo sé que ustedes, porque no están dispuestos a ser parte de eso, no tienen nada. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. O sea, lo que ha provocado la fidelidad a Cristo es que sean absolutamente pobres. Pero tú eres rico. Para mí tú no eres pobre, dice el Señor. Es rico, abundantemente rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Siempre había sido la sinagoga de Dios, donde se adoraba al único Dios, al verdadero Dios viviente. Pero como rechazaron al Mesías, al Señor Jesucristo,
El judaísmo demostró ser tan satánico como el culto al César o cualquier otro ídolo pagano. Hoy vemos que el sistema judaizante incluso está llenando las iglesias de nuestros días. ¿Sí sabía eso? Hoy hay cristianos que se han salido del cristianismo por volverse judíos o judaizantes. Empiezan bien suavecito. Una vez yo les explicaba que empiezan ya a decir Yeshua, Shalom, Shalom Adonai. Empiezan con sus palabritas. Y quieren sentirse parte del pueblo de Dios. Qué curioso, ¿no? Yo aprendí algo. ¿Qué es más importante? Mira, lo voy a plantear de esta manera. ¿Qué es más importante? ¿Vivir en la ciudad donde está el rey y pertenecer a esa ciudad? ¿O ser la esposa del rey? ¿Qué es más trascendente? Mira, ¿qué Dios te prometió a ti y a mí? ¿Qué nos ofreció? ¿Ser qué? ¿Parte de un pueblo o ser la esposa? Wow. ¿Qué prefieres tú? Shalom Elohim Adonai, aunque no sepas qué dice. No, yo soy judío, hermano. Yo sí he visto un montón, una chorrera de personas que yo conocí en mi juventud, que ahora son judíos. ¿O prefieres ser la esposa del Señor? ¡Wow! Qué impresionante y simple revelación de la palabra. Los judíos odiaban a los cristianos. Por tanto, odiaban a Cristo, odiaban a Dios. Qué increíble es esto, ¿no? Ellos que decían profesar a Dios, lo odiaban. Dice la palabra, no puedes decir que amas a Dios si aborreces ¿a quién? A tu hermano. Y generalmente cuando hablamos de este tema, miramos al que está al lado, ¿no? Y es tu esposa, o tu familiar, o tu primo. Porque así nos sentamos, ¿no? Con los cercanos. Dice la palabra, tú no puedes decir que amas a Dios si aborreces a tu hermano. Mira, todos me miran a mí, yo soy su hermano también. ¿Me odias a mí? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios? Es más, si yo los odio a ustedes, ¿cómo puedo decir que amo a Dios? Los judíos odiaban a Dios. Qué curioso, ¿no? El evangelio, las sinagogas de la ciudad se convirtieron en sinagogas de Satanás porque se reunían con el objetivo de matar a los verdaderos creyentes. Los calumniaban, mentían en contra de ellos, se unieron a los paganos para matarlos. Los judíos perseguían a los cristianos y eran brutales con ellos. No nos olvidemos desde el martirio de Esteban y la persecución que el mismo Saulo de Tarso comenzó para matar y encarcelar a los cristianos. La historia cuenta que en el Imperio Romano había muchos judíos ricos que tenían la venia de las autoridades romanas. Eran oídos por ellos y por su riqueza se hacían escuchar por Roma. Y trataron por todos los medios de borrar por completo a la iglesia primitiva. Querían hacerla desaparecer del imperio. El primer emperador en matar cristianos fue Nerón. Y de hecho comulgó con dos amigos judíos que tenía, dos prosélitos judíos, un actor llamado Aletouros y una mujer que era su amante llamada Popea, a quienes utilizó para matar cristianos. En Esmirna había una importante población judía y envenenaron la mente de los líderes y al pueblo en contra de los cristianos. Por eso los hermanos de Esmirna, por el culto al emperador, la idolatría pagana y la hostilidad de los judíos, eran perseguidos. O sea, los cristianos eran perseguidos por todos. Absolutamente por todos. Por eso el 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Por todo lo anterior, yo sé que eres extremadamente pobre. Estás en el más bajo nivel social en Esmirna a causa de la fe. Pero tú eres rico, humanamente hablando, materialmente hablando eres pobre, no tienes nada. Jesús les dice, pero tú eres rico. La iglesia de Esmirna no tenía nada tangible, pero era rica espiritualmente hablando. Es más, Cristo les mandó una carta sin reproche. Como una vez yo escuché un tipo que ministraba. Ahí estaba cantando, porque ahora hay muchos cantantes. Y le decía a la iglesia, el Señor te dice, hermano, mientras cantaba, que estoy contento contigo. Mira, ¿qué hace pensar eso a una persona que vive en inmoralidad? ¿Qué le hace pensar a eso a un hombre que maltrató a su esposa antes de llegar a la iglesia? ¿Qué le hace pensar a eso a alguien que vive en mentira? Alguien que tiene una doble vida, alguien que es una persona grosera, una persona sin Cristo. ¿Qué le hace pensar? Yo estoy contento contigo. ¿Qué va a pensar él?
Qué triste, ¿no? Esa es la realidad de la iglesia. ¿Qué te diría el Señor hoy a ti? ¿Está contento contigo? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu no tanta pobreza. Pero tú eres pobre en verdad, porque tienes aquí en este mundo, como le dice a un par de iglesias más adelante, aquí tienes, pero en verdad eres pobre, tienes nada, aventurado. 10, Apocalipsis 2:10. No temas. Qué frase, ¿no? No temas. No tengas miedo significa esto. En nada lo que vas a padecer. O sea, yo no te voy a exentar del martirio. Qué franqueza de Jesús. Yo no te voy a exentar de los padecimientos. No, dice, no temas. Vivirás martirio, sí, pero no tengas miedo. Sin lugar a dudas, el pastor de esta iglesia, que fue discípulo de Juan, Policarpo, debe de haber escuchado las palabras que Juan le habló acerca de lo que dijo Jesús en una ocasión, en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Juan 16:33. Y también en Juan 14:1 dice, no se angustien ustedes, crean en Dios. Y si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Aquí los despojaron de todo, no se preocupen. En la ciudad de mi Padre, ahí está su casa. Wow. Para los que están angustiados por casa, mira la esperanza de Dios. Busca a Dios. Y en la ciudad de Dios, hasta me da cosa. Ahí está tu casa. ¿De qué te preocupas? ¿Por qué vives afanado como los del mundo? Ahí está tu casa. Aquí vas a vivir un rato, pero tu casa está allá. Mira, lo que está hablando Jesús aquí en el contexto es decir, el único lugar donde te sentirás realmente cómodo, donde tendrás verdadera paz, donde tendrás verdadero gozo, verdadera alegría, no es en esta tierra, no es aquí. El verdadero descanso no está aquí. Esa sensación tan humana, esas emociones tan profundas, solo las sentiremos cuando estemos con Él. ¿Sí lo cree? Créalo. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Sí les debe de haber dicho Juan, así me dijo el Señor. Si no fuera así, yo os le hubiera dicho. Pero voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Mientras yo vengo, no teman. No teman. No temas. No tengas temor de lo que conlleva ser cristiano, verdadero cristiano. No tengas temor, dice la Biblia. Un teólogo dijo que esta frase no temas está en la Biblia 365 veces. Y él decía, qué increíble cómo Dios nos dio un no temas para cada día. 2:10, no temas. No tengas miedo en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. No recibo esto, pastor. No. Pero Dios lo está permitiendo, porque era por causa de él. Eran fieles. Ellos no le recriminaban nada a Dios. Dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis, dice, probados. ¿Con qué objetivo? Para ser probados. Peirazo en el griego, tentados, incitados al mal. Eso significa. Significa que ellos serían entrados o entrarían en la cárcel para que ellos los torturaran y los obligaran a renegar de la fe. Esa era la causa de estar presos por la causa del evangelio, para que renegaran de Cristo, abandonaran la fe. Por eso dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, para que los hagan o los lleven a renegar de la fe, los lleven al límite. Y tendréis tribulación por 10 días. No es para siempre, tiene un tiempo determinado. Y ahí les da la esperanza, dice, sé fiel hasta la muerte, hasta el último día de tu vida. Se refiere a creer verdaderamente, no con la mente, sino con la vida. La muestra de la verdadera conversión es permanecer. Permanecer. Mateo 24:13 además dice, más el que perseverare hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Pero la verdadera fe persevera y permanece hasta el fin.
El consejo de Dios es el siguiente en este texto: vas a ser perseguido, vas a vivir bajo amenaza, incluso algunos de ustedes irán a la cárcel donde los torturarán, donde los querrán orillar a que renieguen de la fe. Satanás está detrás de todo esto. Vendrá contra ustedes con hostilidad. Es más, y algunos experimentarán la muerte por mi causa. Pero les dice: sean fieles, incluso en la muerte. Y yo te daré la corona de la vida, vida eterna con Cristo Jesús, una recompensa incorruptible, eterna y en la gloria con Dios. Después de esta carta vinieron 10 grandes persecuciones a la iglesia, donde miles y miles fueron martirizados diariamente. La persecución a la iglesia duró 350 años. Pero en ese tiempo fue donde la iglesia fue más pura, más santa, dedicada a Dios fervientemente. Por eso concluye esta carta en el 11, dice: el que tiene oído, discernimiento, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, el que supere las amenazas, toda persecución, toda hostilidad, toda pobreza, toda aflicción, todos los ataques, el que venciere hasta la muerte, no sufrirá daño, dice, de la segunda muerte. Wow. Mira, todos los seres humanos, todos los que estamos aquí, moriremos. Qué triste noticia para algunos. Todos moriremos. Pero mira, solo algunos de nosotros moriremos una vez. Solo algunos de nosotros moriremos solo una vez. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, por mi causa puedes experimentar la muerte del cuerpo, la primera muerte, pero nunca, dice, experimentarán la segunda muerte, la muerte espiritual. Solo en Cristo tenemos vida eterna. Y la iglesia de Cristo en Esmirna estaba dispuesta a morir solo una vez. Nunca dos veces. Nunca dos veces. ¿Se acuerdan que la iglesia de Éfeso, Dios les dijo que si ellos no se arrepentían, Él quitaría el candelero? En Esmirna, actual Izmir, hay aproximadamente hoy 250 iglesias. En nuestros días hay creyentes en Esmirna. Incluso hoy hay persecución en Esmirna y en muchos lugares de Asia Menor por grupos musulmanes, por sectores políticos que incluso están matando cristianos. De las 7 iglesias, Cristo da duras reprensiones a 5 de ellas, y solo a 2 de las 7 iglesias que no sucumbieron ante la presión y la hostilidad del paganismo en el cual estaban inmersas, Cristo no les reprochó absolutamente nada. Esmirna era un faro en un mundo oscuro, lleno de idolatría, paganismo y filosofía, pero era una iglesia muy distinta a lo que nosotros pensamos. Muy diferente. Aproximadamente 50 años después de la carta enviada a la iglesia de Esmirna, es apresado su pastor, quien fue discípulo del apóstol Juan, un hombre llamado Policarpo. Y el siguiente escrito que yo les voy a leer es del año 156 después de Cristo. Esto lo escribieron los hermanos de la iglesia de Esmirna unos meses después del acontecimiento que cuenta. De manera que esta carta es un testimonio auténtico de quienes presenciaron el final de Policarpo, pastor de Esmirna. Dice así: después de un tiempo, el pastor Policarpo y su congregación empezaron a sufrir persecución. Está escrito que el mismo Policarpo, unos días antes de ser arrestado y sentenciado a la muerte, de repente fue vencido por el sueño mientras oraba. En ese sueño tuvo una visión en la cual vio la almohada en que se reclinaba encenderse de repente y consumirse, o sea, incendiarse. Se despertó del sueño y concluyó que iba a sufrir el martirio por medio de fuego a causa de Cristo. Cuando llegaron cerca los que le iban a encarcelar, los amigos de Policarpo trataron la manera de llevarle y esconderle en otro pueblo. Sin embargo, sus perseguidores descubrieron esto porque torturaron a unos jóvenes cristianos y les forzaron a decir dónde estaba Policarpo. Fácilmente hubiera podido escapar de donde vivía Policarpo para huir a otra ciudad cercana, pero no quiso hacerlo, diciendo: sea hecha la voluntad del Señor. Bajó la escalera para recibir cordialmente a sus perseguidores, a los que le iban a apresar, y los saludó tan amablemente que algunos, quienes no le habían conocido antes, dijeron con pena: ¿por qué hicimos tanto alboroto para
aprender a este anciano tan manso. Policarpo tenía 86 años. Inmediatamente Policarpo mandó que los de la casa preparasen una comida para sus opresores y les rogó a estos, a los que lo iban a tomar detenido, que comiesen bien, implorándoles también que le otorgasen una hora de soledad para orar mientras ellos comían. Y esto le fue concedido. Durante esa oración revisó su vida entera Policarpo y luego encomendó a la congregación en las manos de Dios y su Salvador. Al terminar la oración lo montaron en un asno y lo llevaron a la ciudad. Fue un día domingo, día de la gran fiesta, o sea, era una fiesta donde mataban cristianos y hacían fiesta por eso. Nicetes y su hijo Herodes, llamado el príncipe de paz, fueron al encuentro de los alguaciles que tenían preso a Policarpo. Hicieron desmontar a Policarpo y le acomodaron en su carro de caballos, o sea, lo bajaron del asno donde iba y lo subieron a su carro. Y lo que comenzaron a hacer fue persuadirle para que negase a Cristo diciendo: ¿qué te cuesta solamente decir Señor emperador? ¿Qué te cuesta solamente decir César es Señor y ofrecer incienso ante Él para salvarte la vida? ¿Qué te cuesta? Fíjate, los que estaban a cargo de la ciudad lo subieron a su carro real y le dijeron: hazlo, vas a salvar tu vida, ¿qué te cuesta hacerlo? Policarpo no les contestaba nada, pero puesto que estaban insistiendo, al fin les dijo: nunca voy a cumplir lo que me piden y me aconsejan ustedes. Cuando vieron la firmeza de su fe, empezaron a golpearle y lo arrojaron del carro. Al caer el anciano se lastimó gravemente una pierna, o sea, se quebró una pierna. Pero levantándose él mismo, se entregó otra vez en las manos de los alguaciles y siguió caminando hasta el lugar de su muerte, sin ninguna queja en cuanto a su pierna rota. Qué diferente a nuestros cristianos de hoy, ¿verdad? Luego de entrar al anfiteatro donde iban a ejecutarle, una voz del cielo le habló a Policarpo diciendo: wow, fortalécete, oh Policarpo, toma fuerza. Nadie sabía de dónde provenía la voz, dicen los hermanos. No había micrófonos, no había parlantes, pero todos los presentes escucharon una voz. Dice: pero muchos creyentes escucharon y pueden dar testimonio que era verdad. Sin embargo, a causa de la gran bulla, la mayoría de la gente no la escuchó, porque este acontecimiento animó bastante a Policarpo y a los demás que sí la escucharon. La gente estaba eufórica, querían que lo mataran públicamente. Era la cabeza de la iglesia. Si exterminaban a la cabeza, los demás se iban a esparcir. Lo que anhelaba la gente en esa fiesta era exterminar a Policarpo. El gobernador aconsejó a Policarpo que tuviese piedad de sí mismo por razón de su edad avanzada, que negase su fe en Cristo de una vez por medio de un juramento en el nombre del emperador. Policarpo le contestó: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno él mismo. ¿Cómo puedo negar a mi rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? Wow. ¿De qué iglesia venía él? Esmirna. ¿Cómo era la iglesia de Esmirna? Profundamente pobre, perseguida, maltratada, humillada, no tenían nada. Pero él honra a Dios. Al escuchar este testimonio, el gobernador amenazó de echar a Policarpo al foso de las fieras. Le dijo: si continúas firme en tu testimonio, te llevaré a las fieras. Tengo listas las fieras y te echaré entre ellas, a menos que cambies de pensar. Policarpo contestó sin temor alguno: que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe. No es razonable cambiarnos del bien al mal, dice, por razón de las persecuciones. Mejor sería que los hacedores de maldad se convirtieran del mal al bien. Explicando esto, él dice: ¿cómo alguien que hace el bien se va a cambiar al mal por salvar su vida? Dice: mejor los que hacen el mal pierdan su vida para alcanzar el bien. El gobernador respondió: está bien, si no quieres negar tu fe y a las fieras no les tienes miedo, te vamos a quemar. Fíjense, todo lo hacían para amedrentarlo a fin de que negara su fe. Una vez más Policarpo les contestó diciendo: usted me amenaza con el fuego que arderá tal vez una hora y luego se apagará. Pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios, que es preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos. Pero ¿por qué demora? Traiga las fieras, traiga el fuego, traiga lo que sea. Ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y Salvador. Wow. Al fin, cuando la gente ya se había cansado de la averiguación, ya dijeron: ya, quémenlo. Pues ya no entiende el viejito, mátenlo.
mátenlo. La gente demandó su muerte. Y Policarpo fue entregado a los asesinos para ser quemado vivo. Inmediatamente la gente fue por las calles para apresurar esta quema pública y juntaron viruta y un montón de leña. Cuando Policarpo vio eso, que su muerte era inminente, dice que él mismo empezó a quitarse la ropa. Se quitó sus zapatos y se alistó y se acomodó para acostarse sobre la leña. Enseguida los verdugos se alistaron para clavarle las manos y los pies en la madera. Mas Policarpo les dijo: dejen, el que me dará la fuerza para aguantar la llama de fuego me fortalecerá también para permanecer quieto en la misma, aunque no me claven las manos y los pies. No me amarren, no me claven a este madero, yo me quedaré aquí quieto, no me voy a arrancar, se los aseguro. Entonces acordaron no clavarle la madera y solo le ataron las manos detrás de él con una soga. De este modo, preparado en esta manera para el sacrificio y puesto sobre la leña como un cordero en holocausto, empezó a orar a Dios diciendo: oh Padre del bendito Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la sabiduría salvadora de tu santo nombre, Dios de los ángeles y de todas las criaturas, pero sobre todo el Dios de todos los justos, quienes viven en tu voluntad. Te agradezco que me contaste digno de tener lugar entre los santos mártires y digno de compartir de la copa del sufrimiento que bebió Jesucristo, para sufrir junto con él y compartir sus dolores. Te ruego, Señor, que me recibas este día como una ofrenda de entre el número de tus santos mártires, como tú, oh Dios verdadero, para quien el mentir es imposible. Me preparaste para este día. ¿Desde cuándo? Desde la carta. Y me avisaste de antemano con el sueño. Ya lo has cumplido. Pero te agradezco, Señor, y te alabo sobre todo hombre, y glorifico tu santo nombre por medio de Jesucristo, tu Hijo amado, el sumo sacerdote eterno, a quien junto contigo y el Espíritu Santo sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Dicho el amén, los verdugos prendieron fuego a la leña sobre la cual habían puesto a Policarpo. Mientras la llama encendía hacia el cielo, notaron con asombro que le hacía poco daño. A causa de esto ordenaron al verdugo herirle con la espada, lo cual fue hecho inmediatamente. La sangre que por el calor del fuego o por otra razón salió copiosamente de la herida, casi extinguió el fuego. Así por fuego y por espada el fiel testigo de Jesucristo falleció y entró al descanso de los santos. Esta es la carta de los hermanos de Esmirna, para animar a las iglesias. ¿Qué clase de cristiano? ¿Qué clase de pastor? ¿Qué ejemplo la iglesia para nosotros? Policarpo fue el mártir más significativo en Esmirna porque era el pastor anciano. Esta iglesia no tenían recursos, eran pobres, calumniados, acusados, encarcelados. Policarpo estaba en medio de ellos tratando de ayudar a sus congregantes, animarlos a que no dejaran la fe por causa de la persecución. Y Policarpo fue una especie de cumplimiento de lo que el Señor dijo que vendría. Ahora, muchos hoy podemos considerar que nuestro sufrimiento o que lo que tú vives lo explica este texto. Nunca olvides que nuestros hermanos sufrieron por la causa de Cristo, no por sus malas decisiones, no sufrieron por su necedad, no sufrieron por su falta de búsqueda de Dios. Es por esto que nunca cometamos el error de compararnos con ellos, porque la verdad nuestra situación es muy distante a la de ellos. Mis hermanos, sin duda, si buscas de Dios, profundamente sufrirás, pero este sufrimiento dará fruto. Así que miremos a la cruz de Cristo, quien sufrió por nuestros pecados y nos salvó de la condenación eterna una vez y para siempre. Vivimos en una sociedad donde no sufriremos a lo mejor la misma clase de persecución que ellos, pero si no fuera por la gracia de Dios que nos sostiene, ni siquiera aquí estaríamos. ¿Cuál es el precio entonces? ¿Cuál es el costo que pagas tú por servir al Señor? ¿Cuál es el costo que has vivido para ser un hombre maduro y constante en Cristo? Sin lugar a dudas, el ejemplo de la iglesia de Esmirna debería de confrontarnos diariamente. Analizar nuestra vida a la luz de ello.
después de ver el costo y el galardón que ellos tienen de parte de Dios, ¿cómo te consideras tú frente a Dios? ¿Qué clase de evangelio vives? ¿Qué clase de evangelio practicas? ¿Eres en realidad parte de la iglesia que espera a Cristo? Dios nos ayude, ¿verdad? No consideres tus sufrimientos como terribles, porque mucho de lo que vives es por tu causa. Es la consecuencia de tus malas decisiones por hacer todo contra Dios. Es por eso que lo primero que tenemos que hacer es volvernos a Dios. Volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Y ver cómo esta iglesia tan pobre, carente de todo, absolutamente todo lo humano, estaba llena de la gloria de Dios. El mismo Jesucristo les envía una carta de aliento, avisándoles lo que vivirían. Y esta iglesia se mantuvo pura todos sus días. Por eso es impresionante ver cómo incluso la ciudad de Esmirna hoy existe. Y hay cristianos. ¿Se imagina la gente que vive en Esmir cómo debe de leer esta carta? Sabiendo que sus predecesores, la iglesia que fundó, la iglesia que ellos continúan, fueron realmente creyentes firmes en Cristo. ¿Cuál es el desafío? No tan solo para ellos, para nosotros hoy, ser igualmente verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios. Yo encuentro esto en verdad que nos confronta mucho, muchísimo, con nuestra realidad evangélica. Vivimos en un abanico tan grande de iglesias, pero con tanta falsedad del evangelio. Y tú vayas donde vayas, todas las iglesias hoy dicen ser cristianas. Más había un hombre ahí parado en televisión hablando respecto a la actividad que hoy se hacía antes en la iglesia evangélica, que la cambiaron a otra iglesia y que sí somos. Hermanos, no nos equivoquemos. No erremos. No erremos. No todo el que me dice Señor, Señor, dice la Biblia, entrará al reino de los cielos. No todo el que dice que es cristiano lo es. ¿Tú qué eres? ¿En qué estás viviendo hoy? ¿Qué afán? ¿Qué afán te tiene hoy? ¿Pie? ¿O es la cruz de Cristo? ¿Qué afán te sostiene hoy? Ante ellos, ¿qué somos? Qué triste nuestra realidad, ¿no? Qué triste nuestra realidad cristiana. Somos quejones, malagradecidos. Consideramos que Dios tiene que darnos todo lo que queremos y a un tiempo limitado si no nos aburrimos. Cualquier cosa nos hace perdernos de la voluntad de Dios. Cualquier padecimiento físico que tenemos consideramos que Dios es malo. Eso evita que nosotros nos congreguemos, que busquemos de Dios. Nos hemos vuelto cómodos. Gente que solo busca la comodidad para sentirse bien dentro de una congregación. Gente que solo considera el sentirse bien para congregarse. Fíjense, qué triste es esa realidad del que dice ser creyente hoy. Sentirme bien para seguir a Cristo. Qué triste. ¿Cómo crees que se sentían cómo crees que se abrazaban los hermanos cuando se veían en Esmirna? ¿Cómo crees que se amaban entre ellos? ¿Cómo crees que se ayudaban entre ellos? ¿Crees que existía crítica de cómo se vestían si con suerte tenían que ponerse? ¿Crees que existía crítica de lo que compartían si con suerte tenían para hacerlo? ¿Crees que terminando el culto se iban corriendo a sus ocupaciones? ¿Cómo crees que vivían? ¿Sabes qué, hermano? Lo digo en serio. Esa es la iglesia que Cristo espera. Que sea devota a Él. Una iglesia que entiende quién es Él. Oremos. Señor, te damos gracias hoy por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de poder escudriñar tu palabra, Señor, y sin duda nos confronta. Pero qué hermoso, Señor, es saber que tu palabra sin duda
será el espejo con el cual tú, Señor, cuando estemos ante tu presencia, nos juzgues. Todos aquí estaremos ante tu presencia. Y hoy quienes han venido a este lugar, sean hermanos que se congregan fielmente, o algunos que vienen de vez en cuando, o los que nos visitan, serán confrontados con estas palabras. Todo el que vino hoy, Señor, será confrontado con estas palabras, de entender el real costo que tiene seguirte a ti. Vivimos inmersos en una sociedad altamente inmoral, altamente perversa, pero muchos pseudo creyentes participan de todo eso. Son amigos del mundo, porque comparten, conviven y comulgan con las cosas del mundo. Por eso la palabra, Señor, es tan clara, dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es por eso que cuando exponemos el verdadero evangelio a nuestras familias, la gente que amamos, somos rechazados por ellos. Muchos no quieren comulgar con nosotros. Muchos ni siquiera nos quieren hablar. Simplemente porque nuestro tema eres tú, Señor. Ayúdanos a entender que hay un costo por servirte. Cualquier persona que quiera diluir el evangelio y que quiera hacer ver esto de otro modo, Señor, está en un completo error. En un completo error. Porque la Biblia dice que la salvación es por oír la palabra de Dios. La fe que salva viene por oír la verdad del evangelio. Si nosotros diluimos el evangelio y les enseñamos a la gente a simplemente ser parte de un sistema más parecido a una junta de vecinos, a un club deportivo, que a una iglesia, los engañamos. Y llegarán ante tu presencia, Señor, creyendo que tienen un lugar en el reino, pero en verdad tú les dirás: no te conozco. Porque todo lo que hiciste fue para tú sentirte bien, pero nunca te derramaste ante mi presencia, nunca doblaste tu rodilla. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, ayúdanos a mirar el ejemplo de estas iglesias. La primera que vimos la semana pasada, una iglesia fría que hacía todo y tenía una liturgia impresionante, pero sin amor. Todo lo hacía por mera costumbre. Y tú les das una advertencia y vemos a través de la historia que no se arrepintieron, que su ciudad fue exterminada, fue quitado el candelero de esa ciudad. Y así vemos hoy la segunda iglesia, Esmirna, una iglesia tan pobre, no tenían nada, carecían de todo, pero tan rica, Señor, en ti. Una iglesia perseguida por todos, absolutamente todos. Solo se refugiaban en la paz de Cristo, porque la paz que vivían con la gente de afuera solo era persecución. Por eso ayúdanos, Señor, a mirarnos en tu palabra y a creer en tu palabra, Señor. Te damos gracias con todo el corazón por lo que has hecho en nosotros y porque sabemos que tu Espíritu Santo nos dará convicción, dice tu palabra, de pecado, de justicia y de juicio. Y ese es nuestro anhelo. Abre nuestros ojos, Señor, y podamos entender el último texto: el que tiene oído para oír, oiga. El que en verdad dice que ha visto al Señor, véalo y búsquelo. Te damos gracias a través de Jesús. Amén.